Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. En X, @dipromi_L, Facebook, @dipromi, Instagram, @dipromi_laboratorios y por correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. A través de estas nos puedes enviar tus comentarios y preguntas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nuevamente nos acompañen en esta emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, a sus órdenes, conductora de este podcast. Les doy como siempre la más cordial bienvenida a un episodio más de la serie sobre resistencia bacteriana a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de difusión médica y son patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas en colaboración con el Sanatorio La Luz de Ciudad Hidalgo, Michoacán. En estos podcasts conversamos con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde hemos tratado de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos y químicos, con la información del laboratorio. En esta mañana me encuentro muy contenta porque tendremos nuevamente como invitado al doctor Alejandro Lara Pelayo, quien es médico internista con subespecialidad en infectología y, como ya lo habíamos mencionado, apasionado también de la infectología y microbiología, y que nos ha puesto a estudiar cada vez que comentamos casos clínicos. Bienvenido, doctor Alejandro Lara. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Le agradezco y considero muy útil su intervención para entender nuestro tema de hoy y que los profesionales de la salud, tanto médicos como profesionales de laboratorio, entendamos que la interacción y la comunicación entre ambos es muy importante para dar un tratamiento y seguimiento efectivo a un paciente que cursa por un proceso infeccioso, sobre todo si este es ocasionado por bacterias multiresistentes. Al contrario, Química Sandy, muchas gracias nuevamente por invitarme a participar en este podcast maravilloso. Hoy hablaremos de un tema que muchas veces ocasiona dudas sobre la interpretación del antibiograma, pero que indudablemente nos obliga a conocer cada vez más a todos los médicos y microbiólogos que estamos en contacto con los pacientes todos los días. Nuevamente muchas gracias y agradezco la invitación que me han hecho. Al contrario, doctor, nos sentimos muy honradas de que nos acompañe. Doctor, como antecedentes podemos decir que en las últimas 3 décadas ha habido muchos avances en el conocimiento sobre los mecanismos de resistencia a los antibióticos, las bases genéticas de su expresión y los mecanismos de dispersión genética entre las poblaciones bacterianas. Con este conocimiento podemos entender mejor este fenómeno de la resistencia bacteriana a los antibióticos, y por esta razón debemos entender cómo interpretar el antibiograma, no solo como un sensible o un resistente, sino realizando un análisis de los resultados con fundamento en la información fenotípica que nos proporciona el informe del laboratorio. Y que precisamente esta información no solo es la identificación del microorganismo y su antibiograma, sino también si tiene alguna resistencia intrínseca o si existen indicadores que son importantes para la toma de decisiones más precisas sobre el tratamiento que es más adecuado para nuestros pacientes. En este contexto, doctor, ¿nos puede comentar cómo definimos una resistencia intrínseca? Sí, efectivamente la interpretación del antibiograma va más allá de observar si una bacteria es susceptible o resistente a los antibióticos que ensayamos. Además de esto, implica que nosotros conozcamos las resistencias esperadas en estas bacterias, pero también requerimos conocer valores de corte de ciertos antibióticos, ya sea por métodos de difusión o de dilución, que nombraremos como fármacos indicadores. Estos puntos de corte están actualizados constantemente por institutos como el CLSI en América o el EUCAS en Europa, y por ello es de suma importancia trabajar con un laboratorio de microbiología que se apegue a estos estándares de calidad. Esto nos permitirá tener resultados confiables y útiles.
El fenotipo de resistencia esperada, lo que anteriormente conocíamos como resistencia intrínseca, es aquel que observamos cuando los aislamientos de una especie o un grupo de especies bacterianas son general y universalmente resistentes en más del 90% a ciertos antibióticos. Cada especie bacteriana tiene un fenotipo de resistencia esperada y debe evaluarse acorde al aislamiento reportado. Por lo tanto, estos antibióticos no deben utilizarse como una opción de tratamiento y encontrarlos susceptibles en el reporte del antibiograma debe alertarnos tanto a microbiólogos como a médicos, haciéndonos sospechar sobre una identificación quizás errónea o un mal proceso en la muestra que se ha analizado, obligando desde luego al microbiólogo a reevaluar y corregir este resultado. Adicionalmente, quiero comentar que así como existen fenotipos de resistencia esperada, también tenemos fenotipos de susceptibilidad esperada, y esto se refiere cuando el aislamiento de una especie bacteriana es general o universalmente susceptible en un 99% a ciertos antibióticos, y por lo tanto reportarlos como resistentes también debería de hacernos sospechar de un error o bien corroborar dicho fenotipo en el laboratorio. Quisiera poner 2 ejemplos en relación a esto que he comentado. Por ejemplo, una Pseudomonas aeruginosa tiene un fenotipo de resistencia esperada a cefalosporinas de tercera generación. Si nosotros encontráramos que un laboratorio de microbiología nos reporta esta Pseudomonas aeruginosa susceptible a ceftriaxona o a cefotaxima, tendría que alertarnos y corroborar ese fenotipo platicando con el microbiólogo. El otro ejemplo, un fenotipo de susceptibilidad esperada, es encontrar Staphylococcus aureus susceptible a la vancomicina. Si tuviéramos un Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, esto es un fenotipo inusual y se debe de corroborar. Para esto nos sirve conocer estas 2 definiciones y conocer estos fenotipos tanto de resistencia esperada como de susceptibilidad esperada en la interpretación del antibiograma. Muy bien, doctor. Aparte de esto que nos comenta, ¿qué otros microorganismos que usted dentro de su experiencia considera que pueden presentar estos fenotipos que nos deben alertar? Existen ya tablas que nos pueden orientar. Es difícil a veces memorizar todos los fenotipos de resistencia de las diferentes bacterias, pero tanto los institutos en América como en Europa tienen tablas que podemos nosotros consultar. Sin embargo, mencionaré algunos microorganismos de relevancia microbiológica y de manera concreta mencionaré algunos antimicrobianos que son resistentes intrínsecamente en estos microorganismos y que pudiéramos nosotros evaluar al momento de tener un antibiograma. Por ejemplo, en Klebsiella pneumoniae, dentro de otros antimicrobianos que presenta resistencia esperada, la ampicilina es uno de ellos. En Enterobacter cloacae, la ampicilina y la amoxicilina son 2 de los antibióticos intrínsecamente resistentes a este microorganismo. En Acinetobacter baumannii, un bacilo gram negativo no fermentador que ocasiona infecciones graves en algunos pacientes hospitalarios, las cefalosporinas de tercera generación, como cefotaxima, ceftriaxona, ertapenem, el trimetoprim solo, o tetraciclinas, a excepción de minociclina y tigeciclina, que sí pueden ser útiles para tratamiento de este microorganismo, son resistentes intrínsecamente. En Pseudomonas aeruginosa encontramos fenotipos de resistencia esperada también a las cefalosporinas, como ya mencioné, de tercera generación, al ertapenem, al trimetoprim, a tetraciclinas y a tigeciclina también. En Enterococcus fecalis es esperado encontrar resistencias a cefalosporinas de tercera generación y a clindamicina, y en estafilococos, incluyendo Staphylococcus aureus y otros cocos gram positivos, también es esperado encontrar resistencia a ceftazidima. Solo a manera de ejemplos mencioné algunos de los antimicrobianos. Obviamente existen un número mayor de antimicrobianos donde hay resistencia esperada en estas bacterias, y nosotros podemos consultarlos de una manera fácil en estas tablas que ofrece el CLSI o el EUCAS cuando tengamos alguna duda. Muy bien, doctor. Ahora, los informes de laboratorio, ¿estos deben precisar
estas resistencias, estos fenotipos de resistencia, deben comentarlas o se excluyen definitivamente del informe? Los laboratorios de microbiología deben evitar ensayar y reportar fármacos a los cuales hay una resistencia esperada en estas bacterias. Idealmente, tanto los microbiólogos como los médicos deberíamos de conocer estos fenotipos para las bacterias más habituales. Sin embargo, es entendible y esperado que la gran mayoría de médicos no estén familiarizados ni tengan el entrenamiento sobre esta parte interpretativa del antibiograma. Por lo tanto, trabajar con un laboratorio adecuado evitará que el microbiólogo realice pruebas de susceptibilidad innecesarias, pero también, por otro lado, dominar esta información en el laboratorio ayudará a médicos no entrenados en la interpretación del antibiograma, evitando reportar antibióticos no útiles. Un laboratorio de microbiología que reporta un fármaco que ya conocemos que es resistente a determinada bacteria como susceptible nos evidencia que ese laboratorio no tiene los estándares de calidad requeridos y por lo tanto ese resultado emitido no es confiable y nosotros estaríamos en la posibilidad de desecharlo de inmediato. En todo caso, si este laboratorio decidiera reportar uno de estos fármacos donde ya sabemos que existe resistencia esperada, tendría que plasmarlo de manera correcta como resistente. Muy bien, doctor. En este momento me viene a la memoria una charla que tuvimos con usted acerca de un artículo publicado en la revista de Microbiología Clínica en el año 2018. Y donde su autor, el doctor Rafael Cantón, sugiere que antes de interpretar un antibiograma y elegir un antibiótico, debemos hacer las siguientes preguntas. 1. ¿El paciente está infectado? 2. ¿La causa es una bacteria? 3. ¿Se tomó adecuadamente la muestra? 4. ¿El microorganismo aislado puede ser el agente causal? 5. ¿Cuál es la mejor opción para el paciente? 6. ¿Qué comorbilidades tiene? 7. ¿Cuál será entonces el antibiótico más adecuado? La dosis, el tiempo. Estas preguntas sin duda ayudan a reflexionar acerca del padecimiento del paciente, pero ¿se deben hacer siempre que se vaya a dar un antibiótico, doctor? Yo considero que estos planteamientos nos permiten sistematizar una toma de decisiones respecto a la prescripción de antimicrobianos. Y yo sugiero siempre planteárnoslas cuando estemos ante un caso donde existe la posibilidad de una infección bacteriana. El ejercicio siempre inicia planteándonos si este paciente cumple con criterios de una infección. Sabemos que no solo existen infecciones bacterianas, también existen infecciones virales, infecciones micóticas o incluso parasitarias. Pero una vez que nosotros concluimos o tenemos elementos clínicos para decir que el paciente posiblemente está infectado, debemos plantearnos siempre si esa infección sea posiblemente bacteriana. Si no tenemos elementos suficientes para sospecharla fuertemente y el paciente se encuentra clínicamente estable y nos da oportunidad de evaluarlo más a profundidad con estudios microbiológicos, no tendríamos por qué prescribir antibióticos hasta no contar con resultados que nos permitan elegir un tratamiento más adecuado. Pero claro, existen pacientes donde pueden estar críticamente enfermos y donde indudablemente tenemos que iniciar un antimicrobiano de forma empírica en base a la sospecha clínica que tengamos y los posibles agentes bacterianos más comunes que estén infectando en ese sitio sospechado. Ya ajustaremos nosotros con los resultados de los cultivos que hayamos tomado el tratamiento en estos casos. Cuando nosotros tenemos ya el resultado del antibiograma, es decir, hemos hecho el análisis previamente, consideramos que el paciente tiene una infección y que esa infección es posiblemente bacteriana y hemos tomado una serie de cultivos. Al momento de tener este reporte en nuestras manos, debemos de empezar con su interpretación y esto comienza evaluando que el microorganismo aislado provenga de una muestra que fue tomada correctamente. Si esto fue así, tenemos que también valorar que ese microorganismo corresponda a un verdadero patógeno y que no se trate de un colonizante. Por ejemplo, en una bacteriemia, si tomáramos hemocultivos pareados
y en uno de los frascos nos aislaran Staphylococcus epidermidis y en el otro no habría ningún aislamiento, es muy posible que este Staphylococcus, puesto que coloniza la piel, no sea el verdadero patógeno. Y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a hacer el discernimiento entre colonizantes, contaminantes y verdaderos patógenos. Después de evaluar esto, tenemos que verificar nosotros los fenotipos de resistencia esperada justamente de acuerdo al microorganismo que nos están reportando y revisar que no haya un error en el reporte de estos fenotipos de resistencia esperada que ya comentamos previamente. El siguiente paso en la interpretación del antibiograma, a quienes nos dedicamos al manejo de infecciones y quienes tenemos conocimientos microbiológicos un poquito más a profundidad, hacemos una interpretación donde tratamos de inferir qué mecanismos de resistencia puede presentar esa bacteria. Eso lleva cierto grado de entrenamiento, de conocimientos, pero es parte de la interpretación del antibiograma. Una vez que analizamos lo anterior, es decir, que el paciente verdaderamente está infectado y la infección es una causa bacteriana, que nos están reportando un microorganismo que es un verdadero patógeno proveniente de una muestra microbiológica de utilidad, que los fenotipos de resistencia esperada no se estén plasmando ahí o si se plasman sean plasmados correctamente. Tenemos que plantearnos, y ya hicimos el análisis de los posibles mecanismos de resistencia que puede estar presentando este microorganismo, tenemos que elegir el antibiótico más idóneo para este paciente. Y este debe de tener la cobertura suficiente para tratar ese microorganismo. Si el paciente ya estaba siendo tratado con un antimicrobiano de amplio espectro, pero nosotros, al contar con el reporte del antibiograma, tenemos una opción de tratamiento igual de efectiva de un antimicrobiano de menor espectro, debemos hacer algo que se llama desescalamiento del tratamiento, es decir, cambiar ese antibiótico de amplio espectro por el del espectro reducido para esa bacteria reportada en el antibiograma. Esto con la finalidad de no afectar el microbioma y no generar presión de selección de resistencias sobre otras bacterias de importancia clínica. Este antibiótico, además de ser selectivo para la bacteria reportada, debe de cumplir otros requisitos, como ya se mencionó. Debe tener una buena farmacocinética, es decir, que difunda y penetre adecuadamente en el sitio infectado. No es lo mismo tener una infección por la misma bacteria en el torrente sanguíneo, donde la biodisponibilidad es inmediata, que en el sistema nervioso central, donde tenemos la barrera hematoencefálica y ciertos antibióticos no penetran adecuadamente y por lo tanto no alcanzarían concentraciones terapéuticas si no lo elegimos de forma correcta. Y finalmente, ya que hicimos de manera rápida todo este análisis, elegimos el antimicrobiano con una buena farmacocinética, con el espectro suficiente para tratar esa infección. Debemos prescribirlo a una dosis correcta dependiendo de cada caso, del inóculo bacteriano y del sitio infectado, así como elegir el tiempo mínimo necesario para curar esa infección. Esto también dependerá del estado inmunológico del paciente. Es un mito que todos los tratamientos deben cumplir 7 o 14 días. Esto no siempre es así. Entonces, estas preguntas que nos planteamos nos permiten tener un orden para poder nosotros elegir al final de la lectura del antibiograma el antimicrobiano más efectivo, con el espectro suficiente y farmacocinéticamente mejor para lograr la cura clínica y microbiológica de ese paciente. Es todo un reto, ¿verdad, doctor? La interpretación de un antibiograma en forma correcta. Empecemos a hablar entonces de casos muy concretos. Empecemos hablando de las bacterias gram positivas. En el caso específico de una bacteria como Staphylococcus aureus, ¿cuál es su importancia al verificar la resistencia a las penicilinas naturales? Y de ser así, ¿qué opciones de antibiótico terapia sugiere usted que se deben ensayar y reportar en estos microorganismos, doctor?
Como bien sabemos, la penicilina fue introducida para su uso terapéutico en 1940, pero poco tiempo después aparecieron las primeras cepas de Staphylococcus aureus productoras de penicilinasa, y está descrito que prácticamente desde el año de 1960 el 100% de estas cepas de Staphylococcus aureus ya eran resistentes a la penicilina. Es por ello que a finales de la década de los 50 aparecieron las primeras penicilinas sintéticas, que son la meticilina y la oxacilina. Estas dos penicilinas sintéticas eran capaces de resistir la hidrólisis de estas betalactamasas. Actualmente, verificar la resistencia a penicilinas naturales en Staphylococcus aureus solo serviría para corroborar el fenotipo de resistencia esperado. Encontrar susceptible esta bacteria a penicilinas naturales debe alertarnos y dudar de ese resultado, que desde luego deberíamos de verificar. Por lo tanto, en Staphylococcus aureus, los fármacos indicadores, que yo llamo fármacos indicadores, son aquellos que nos van a predecir la drogosusceptibilidad o la drogoresistencia a toda una familia de antimicrobianos. Y en esta bacteria en particular tenemos que la cefoxitina y la oxacilina son fármacos indicadores de todos los betalactámicos. Yo sugiero que se prefiera ensayar cefoxitina debido a que está descrito que es un mejor inductor, permitiéndonos evidenciar la presencia del gen MEC-A o el gen MEC-C. Estos genes en la bacteria codifican una proteína fijadora de penicilinas mutada llamada PBP2A o PBP2C según la presencia de uno u otro gen. Y ningún betalactámico tiene afinidad por esta proteína fijadora de penicilinas mutadas, a excepción de dos cefalosporinas de quinta generación, que son ceftaroline y ceftobiprole. Por lo tanto, si nosotros demostramos resistencia a la cefoxitina o bien a la oxacilina, aunque ya comentamos que es mejor ensayar cefoxitina, deberíamos interpretar y reportar en el antibiograma resistencia a todos los betalactámicos, desde las penicilinas antiestafilocócicas, dicloxacilina, cloxacilina, hasta los carbapenems, a excepción de las dos cefalosporinas de quinta generación, como ya les mencioné, que son ceftaroline y ceftobiprole, que sí son opción terapéutica en estos casos. En otras palabras, o dicho de otra forma, si encontramos un Staphylococcus aureus que es resistente a la cefoxitina, nos indica que no podemos utilizar ningún betalactámico como tratamiento, a excepción de ceftaroline y ceftobiprole. Si encontráramos un Staphylococcus aureus susceptible a la cefoxitina, podríamos utilizar cualquier betalactámico adecuado como tratamiento médico, a excepción obviamente de las penicilinas naturales y la ceftazidima. Siguiendo con la interpretación del antibiograma o bien los fármacos que debemos ensayar en Staphylococcus aureus, tenemos que evaluar la vancomicina. La resistencia a la vancomicina en Staphylococcus aureus es extremadamente infrecuente. Está descrita que está mediada por el gen VAN-A. Estos genes generalmente son transferidos de cepas de enterococos, pero como les dije, es una cosa muy poco frecuente y casos muy aislados reportados en el mundo. La susceptibilidad a la vancomicina en Staphylococcus aureus nos sirve como fármaco subrogado o fármaco indicador de los lipoglucopéptidos, ya que nos va a predecir susceptibilidad a dalbavancina, oritavancina y telavancina sin necesidad de ensayarlos. El linezolid es otro de los fármacos útiles en Staphylococcus aureus que debemos ensayar. Esta es una oxazolidinona útil en el tratamiento de esta bacteria y de otros cocos gram positivos. Su resistencia va a estar mediada por los genes CFR, OPTRA y POXTA, que también es infrecuente. La susceptibilidad a este antimicrobiano nos va a servir también como fármaco subrogado para reportar a tedizolid como susceptible sin necesidad de ensayarlo. Solo que tuviéramos resistencia al linezolid y quisiéramos nosotros utilizar tedizolid, tendríamos que ensayarlo por separado y verificar que está susceptible. La daptomicina, otro de los fármacos que se deben ensayar en Staphylococcus aureus, es un lipopéptido cíclico donde la resistencia es debido a mutaciones genéticas que modifican la carga de la membrana celular, ocasionando repulsión electrostática. Sin embargo, aquí debemos comentar que si este Staphylococcus aureus proviene de una muestra respiratoria, no debe ensayarse ni reportarse debido a su ineficacia en neumonías
por la inactivación que ocurre debido al surfactante pulmonar. También se deben ensayar eritromicina, clindamicina y streptograminas. Estos se analizan en el antibiograma de manera conjunta. Existe un fenotipo conocido como MLSB, que es el fenotipo más frecuente. Es un acrónimo que quiere decir macrólidos, lincosaminas y streptograminas B. Este fenotipo MLSB puede ser constitutivo o inducible y esta resistencia está mediada por genes de tipo R. En el antibiograma nosotros podemos encontrar eritromicina y clindamicina resistente. Nos inferiría un fenotipo MLSB constitutivo. O bien podemos encontrar eritromicina resistente y clindamicina susceptible, donde tendríamos que realizar una prueba llamada D-test para descartar que no sea un fenotipo MLSB inducible o se trate de otros fenotipos menos comunes como el MSB o el M. Las quinolonas también son útiles en el tratamiento de los Staphylococcus aureus y deben ensayarse. Encontrar resistencia a las quinolonas nos traduce que existen mutaciones en las subunidades de la topoisomerasa 4 y la DNA girasa, principalmente en PAR-C y GIRA, o también por bombas de flujo, y no las dejaría inutilizables. Los aminoglucósidos, aunque son más útiles para bacterias gram negativas, también tienen utilidad y en un momento dado pudieran utilizarse para Staphylococcus aureus y se ensaya en los antibiogramas. La gentamicina nos sirve como un fármaco indicador. Si le encontramos resistente en el antibiograma, pudiéramos inferir resistencia a todos los aminoglucósidos debido a la presencia de una enzima bifuncional llamada fosfotransferasa 2 y acetiltransferasa 6. Las tetraciclinas, otro grupo de antimicrobianos que deben ensayarse. Encontrar resistencia a las tetraciclinas, podemos inferir también que existe resistencia a doxiciclina y minociclina sin ensayarlas, a menos de que se haga por separado. Principalmente las mutaciones están codificadas por gen TET-K y TET-M. Por el contrario, si tenemos tetraciclinas susceptibles, podemos inferir la susceptibilidad también a doxiciclina y a minociclina. El trimetoprim con sulfamethoxazol se evalúa por separado también en infecciones por Staphylococcus aureus y la resistencia está dada puntualmente por alteraciones en la dihidrofolato sintetasa y la dihidrofolato reductasa. La rifampicina es un antimicrobiano útil en combinación con otros antibióticos activos para estafilococcus. En ciertas infecciones, como en osteomielitis, por ejemplo, nunca se da de manera, no se da sola como tratamiento, sino siempre acompañada. Y la resistencia está mediada por un gen llamado RPOB. Finalmente, otros fármacos que también son útiles para el tratamiento de estafilococos y que pueden ensayarse es la tigecyclina. Esta es una glicilciclina que evidentemente también tiene actividad contra esta bacteria. Solo es útil para infecciones de piel y tejidos blandos o intraabdominales complicadas. Su resistencia está mediada principalmente por bombas de flujo. Entonces, como vemos, en general es una gran cantidad de antimicrobianos que nosotros podemos evaluar y al mismo tiempo ir infiriendo cuáles son los mecanismos de resistencia dependiendo de qué familias o grupos de antibióticos estén resistentes. Muy bien, doctor, muy interesante lo que nos acaba de comentar. Doctor Lara, otra bacteria muy importante dentro de los gram positivos es Enterococcus fecalis. Tenemos resistencias esperadas a cefalosporinas, eritromicina, clindamicinas, sulfas. ¿Qué antibióticos nos recomendaría para su ensayo y su informe, doctor Lara? En enterococos, si bien las cefalosporinas, el trimetoprim con sulfamethoxazol, la clindamicina y los aminoglucósidos, a excepción del test de resistencia de alto nivel con genta y streptomicina, pueden aparecer susceptibles in vitro, pero no tienen eficacia clínica y por lo tanto deben considerarse y reportarse siempre como resistentes. Los fármacos que deberían ensayarse en Enterococcus fecalis de forma inicial son ampicilina y penicilina. Si encontramos ampicilina y penicilina susceptibles en Enterococcus fecalis, son fármacos indicadores o subrogados que también nos van a predecir la susceptibilidad a amoxicilina
a amoxicilina con clavulanato, a piperacilina tazobactam y a carbapenems, especialmente al imipenem, que es el que tiene mayor afinidad por las PBP5 que expresan los enterococos fecalis en mayor medida. Si tenemos resistencia a la ampicilina o a la penicilina en enterococos fecalis, debemos verificar este resultado. Puede ser un error o que realmente se trate de un verdadero resistente por mutaciones en las PBP5 o producción de beta-lactamasas. Otros antibióticos a evaluar en enterococos fecalis es la vancomicina. Encontrarla susceptible nos permite inferir la ausencia de genes VAN-A o genes VAN-B y podríamos considerar los lipoglucopéptidos también susceptibles sin necesidad de ensayarlos como dalbavancina, oritavancina y telavancina. Si tenemos vancomicina resistente y hay posibilidad de ensayar teicoplanina y esta se encuentra susceptible, quizás se trate de un enterococos fecalis con un gen VAN-B, pero en estos casos se aconseja realizar técnicas de biología molecular debido a que existe un riesgo de fracaso durante el tratamiento con teicoplanina sin verificar bien estos genes de resistencia. Después tenemos nosotros también que ensayar y evaluar la sinergia entre penicilina, vancomicina o ampicilina con dos aminoglucósidos, específicamente gentamicina y streptomicina. Pueden ser útiles esta sinergia en ciertas infecciones graves como endocarditis, evaluando la prueba de resistencia a alto nivel. La resistencia a la sinergia de alto nivel con streptomicina nos va a predecir la resistencia a cualquier aminoglucósido sinergizado debido a la nucleotidiltransferasa 6. Debemos también evaluar en esta bacteria y reportar las quinolonas como ciprofloxacino y levofloxacino. Las mutaciones, igual que en Staphylococcus aureus, son dadas en la topoisomerasa 4, en la DNA girasa y también por bombas de flujo. Si hubiera resistencia a estos antimicrobianos, la daptomicina, de igual forma que en Staphylococcus aureus, se evalúa en enterococos fecalis, y recordar pues que en muestras de origen respiratorio no deben ensayarse ni reportarse. Linezolid también es otro antimicrobiano útil en enterococos fecalis. Se puede ensayar y reportar. Si este está susceptible, se puede reportar también susceptibilidad a Tidesolid, pero si está resistente, debemos por separado ensayar Tedisolid si se quiere utilizar este antimicrobiano. Otros antibióticos que son útiles es nitrofurantoína y fosfomicina, pero solo para aislamientos de orina en infecciones del tracto urinario no complicadas, específicamente cistitis. Es en la única muestra en donde debemos de ensayarlos y reportarlos. Y tenemos finalmente derivados de las tetraciclinas como la tigeciclina, la omadaciclina o la erabaciclina, que son útiles sobre todo en infecciones de piel y tejidos blandos o bien en infecciones intraabdominales complicadas. Y bueno, esto sería en general los antibióticos en enterococos fecalis que pudiéramos nosotros ensayar. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Lara, por esta valiosísima información que nos está compartiendo. Por esta ocasión, y dada la amplitud y lo relevante del tema que estamos conversando, hemos solicitado a nuestro invitado nos permita separar la conversación en dos partes, por lo que terminaremos este episodio en este momento, no sin antes pedirles que nos acompañen a escuchar la segunda parte, que es mucho más interesante y relevante para una buena interpretación del antibiograma. Además, recuerden que al inicio de este podcast se encuentran nuestras redes sociales, a través de las cuales nos pueden hacer llegar comentarios, sugerencias y preguntas. Nos interesa mucho su opinión. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo, fortaleciendo juntos y estamos aprendiendo mucho de nuestros invitados. Un abrazo, excelente día. Y como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.